actitudes cristianas. ¿Qué son las actitudes cristianas? Actitudes es todo lo que uno tiene cuando nos pillan desprevenido. Cuando estamos viniendo a la iglesia el domingo felices, ningún problema, y de repente una persona nos trata mal, sea en el camino, sea acá en la iglesia, y uno pierde el piso y no sabe, y acaba de repente teniendo una actitud no cristiana. Y ahí es cuando sale el viejo hombre, este hombre que tenemos que matarlo, pero insiste en resucitar todas las veces, quiere seguir vivo. Y nosotros tenemos que entender que nuestra nueva identidad es de un nuevo hombre, nacido de nuevo, a la imagen de Jesús, igual a Jesús. Y ya no somos más este viejo hombre. Hay muchas actitudes, hay actitudes impías y actitudes de orgullo, pero el Señor quiere que nosotros tengamos actitudes cristianas. Esto significa cada día parecernos más a Jesús. Porque la Biblia dice que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y entonces las cosas viejas tienen que quedarse atrás y tengo que ser una nueva criatura. No esta criatura antigua con sus vicios y sus pecados y sus malas actitudes. El Señor quiere trabajar esto en nuestra vida, que tengamos actitudes cristianas. Pablo mismo decía, estando yo presente o ausente, que escuche hablar de ustedes, que se portan como es digno del Evangelio, que estén batallando por la fe en el Evangelio que tenemos. Es una lucha, es un proceso, tenemos que batallar, pero tenemos que tener buena actitud, cada vez mejores. Te equivocaste la semana pasada, pide perdón, arrepiéntete, pide perdón y mejora, que esta semana ya no cometas el mismo error de la semana pasada. Y esto es lo que nosotros tenemos que parar y pensar. ¿Cómo te has portado? ¿Más parecido con Jesús o con el viejo hombre? Piensa en la semana pasada. Piensa en este mes que pasó. Piensa en el último año. ¿Con quién te pareciste más? ¿Con este viejo hombre o con Jesús? Es sobre esto que estamos hablando, hermanos. Y es eso que estamos queriendo compartir con ustedes. Ya hemos hablado de 14 actitudes cristianas y hoy vamos a hablar del número 15, la parte 15, que es sobre la actitud de devoción. Esperamos que Dios realmente pueda hablar a tu corazón. A mi corazón Dios me está hablando mucho. Semana pasada yo le prediqué, pero salí de acá todo molido, lleno de golpes del Señor. Y escuché que le sobró golpes para muchos otros, pero el Señor está trabajando, nos está moldeando su imagen para que seamos parecidos con Él. Oremos. Gracias, Padre, porque tú nos estás transformando igual a ti, Señor. Y eres tan cariñoso. Yo digo eso de golpear, pero tú usas palabras de amor. Tú, Señor amado, tienes paciencia con nosotros. Lo que nos golpea, Señor amado, es nuestra propia conciencia, pero tú nos amas. Y tú, Señor amado, nos está hablando con palabras de amor, Señor, queriendo realmente transformar nuestra vida para que nosotros podamos ser semejantes a ti. Muchas gracias, porque grandes cosas estás haciendo en nuestro medio, Señor. Yo me alegro mucho por ese tiempo que estamos teniendo ahora, Señor, y que podemos pasar 48 horas en oración. El ayuno de ayer, Señor, tú hablaste tanto a mi corazón, seguramente al corazón de muchos hermanos. Sigue hablando, Señor. Habla a nosotros. Queremos, Señor, escuchar. Y úsame como instrumento en tus manos hoy para hablar al corazón de mis hermanos. En nombre de Jesús. Amén. Hoy voy a hablar entonces de ese tema sobre vida devocional, sobre actitud de devoción a Dios, de ser un devoto a Dios. Parece como una palabra más católica, ¿verdad? Y uno parece que no usa mucho esta palabra dentro del cristianismo, pero es una palabra que tenemos que aprender como cristianos. Tenemos que aprender a ser devotos de nuestro Señor.
Tenemos que aprender realmente a tener nuestra devoción y que esto se sienta. Entonces yo quiero empezar esta predicación con dos preguntas. Esas dos preguntas nos van a hacer meditar y pretendo durante toda la predicación responderles con base en la Biblia. La primera cosa, ¿cuántos entienden qué significa buscar en primer lugar el reino de Dios? ¿Tú lo entiendes esto en claridad? ¿Tienes clarito lo que es buscar a Dios en primer lugar? A veces nosotros decimos, sí, es ir a la iglesia, es guardar los mandamientos. Mira, yo pretendo responder esto, pero es algo que es bueno que nosotros podamos analizar y pensar realmente si estamos dentro de eso, de buscar en primer lugar el reino de Dios. Guarden eso en su corazón, esta pregunta, para que podamos ir respondiendo durante la predicación. Y la segunda pregunta, ¿cuántos entienden cómo uno puede despreciar al Señor? Despreciar al Señor. ¿Cómo uno puede despreciar al Señor? Yo pienso que también es otra idea que a veces se equivoca la gente. Que ellos creen que, rechacé a Dios, no quiero saber de Dios. Bien, yo pretendo responder eso durante la predicación. Guarda también esta pregunta en tu corazón. ¿Qué significa? ¿Cuántos entienden realmente de cómo uno puede despreciar al Señor? ¿Ya? Buscar en primer lugar el reino de Dios y despreciar al Señor. Vamos entonces a la predicación. Devoción. Devoción, yo busqué el significado. Lo más fino justamente de eso decía, es el amor o afición que una persona siente hacia alguien o a algo. Es este amor, esa devoción que uno tiene a algo o a alguien, que es muy importante para nosotros. Para nosotros como cristianos, la devoción a Dios es rendirnos por completo a Dios. Por completo. Sin ninguna excusa, sin ninguna área. Yo siempre me acuerdo de un teatro que hacíamos, creo que Marcelo también se acuerda de eso, que a veces hacíamos también en la iglesia, de una persona que llegaba y entraba a la casa de un cristiano y era Jesús. Y Jesús decía, vine a visitarte. Y la persona decía, ay Señor, qué bueno, me alegro tanto, pero me tomaste desprevenido, no arreglé la casa. Como típico cuando uno recibe una visita sorpresa, ¿verdad? Pero siéntate acá, Señor, siéntate acá, ven, déjame sacar estas revistas que están acá. Y el Señor pregunta, pero déjame ver que... No, Señor, no mire eso, no mire esto, mírame a mí nomás, no mire lo que yo leo. Ok. Ay, déjame apagar también la televisión. No, pero déjame ver algo que está pasando. No, Señor, no quiero que tú mires lo que yo estoy mirando. Por favor, déjame apagar, mírame a mí nomás. Voy a apagar también aquí, aprovechar y apagar el computador. No, pero déjame usar un poquito. No, Señor, yo no quiero que tú mires lo que está acá. Quédate ahí, Señor, quédate ahí. Y entonces el Señor dice, espera un poquito, dejé la puerta abierta. Es la pieza de los cachureos. ¿Cuántos tienen esta pieza de los cachureos en la casa? Es la pieza de los cachureos. No, pero déjame entrar, te ayudo a limpiar. No, Señor, no quiero que entres en esta pieza. Quédate ahí, Señor, quédate ahí. Y entonces recibe una llamada y dice, compañero, ¿sabe que vamos en este lugar que planificamos ir? Y la persona dice, pero no puedo, tengo visita. Pero vas a perder esta oportunidad. Dice, es verdad, tengo que ir. Entonces dice, Jesús, ¿sabe qué? Aprovecha, quédate en mi casa. Quédate en mi casa. Pero yo tengo que salir, salgo rapidito, en 2 horitas vuelvo y voy a seguir en tu presencia. Y de repente él dice,
tú te quedas ahí, yo me voy. Y de repente cuando se levanta para ir, Jesús se levanta y va con él. Y él dice, no, Señor, quédate ahí. No quiero que vayas y veas dónde voy. ¿Por qué no? No, porque yo no quiero que veas las cosas que hago y cómo soy. Quédate ahí. Y de repente pone sentado a Jesús y se va saliendo a la puerta y Jesús se levanta de nuevo y va junto a él y él dice, Jesús, quédate ahí. Y termina de esta manera, clavando a Cristo en la cruz. ¿Cuántas veces nosotros, muchas veces cuando se habla de nuestra devoción, hay muchas cosas que ocupan el lugar de Cristo? Hay muchas cosas que tienen este amor, que lo amamos tanto, que toma el lugar de Jesús en nuestra vida. Por eso que la devoción es de rendirse por completo a Dios, por completo, toda nuestra vida. Saber y sentir que no podemos vivir sin Él. Es tan fácil decir eso los domingos. Tú vienes a la iglesia y dices, no puedo vivir sin Cristo, pero vives 6 días de la semana sin Cristo y un día, 2 horitas o menos, ojalá que sea menos, ahí yo vivo con Cristo. Y muchas veces nosotros decimos lo que no vivimos, pero devociones de esto es saber y sentir que no puedo vivir sin ti, Jesús. Estoy enamorado de ti, quiero estar en tu presencia todo el tiempo. Devoción es dedicarse a Él por sobre todas las cosas. Devoción es priorizarlo por sobre todas las cosas de esta vida. Mi prioridad son las cosas de mi Señor, es agradar a mi Señor. Esta es mi prioridad. Las otras cosas son secundarias. Infelizmente, hermanos, ustedes van a estar de acuerdo conmigo. Hoy en día la gente tiene devoción por tantas otras cosas. Tiene devoción por su trabajo. Perdóname que le diga eso y repita eso. Yo pienso que la gente dice, viene el pastor a hablar de nuevo de esto. Pero a veces nosotros tenemos más devoción a nuestro propio trabajo que a Cristo. Y yo como su pastor no me puedo callar cuanto a eso. Yo conozco mis ovejas. Yo les conozco. Yo sé lo que realmente priorizan. Su trabajo por encima de las cosas de Dios. Y hermanos, el trabajo va a pasar, pero Jesús es para siempre, es tu eternidad. Yo tengo que decirte eso, que hoy empieza realmente eso. Si no tienes tiempo para Dios, estás perdiendo tiempo. Muchos de nosotros también tenemos la devoción por la familia. Ustedes creen que no amo a mi familia, pero Dios tiene que ser por sobre todo eso. Hasta por sobre nuestra propia familia. Hay gente que tiene devoción por sus amigos. Para los amigos son capaces de frío, enfermedad, cansancio. No, pero voy a reunirme con mis amigos que hace mucho tiempo. Pero cuando se trata de las cosas del Señor, siempre ponemos como en segundo lugar, como algo no tan prioritario. Muchos tienen devoción quizás por un juego de computador o de celular. Tengo nivel tanto y estoy trabajando y tenemos devoción. Amamos eso. Ocupamos tanto tiempo en esas cosas. O las redes sociales. Hay gente que pasa horas en su devoción por las redes sociales. Que si desen el diezmo del tiempo que pasas usando la tecnología para el Señor, tu vida sería mucho más santa de lo que es hoy. ¿Será que es muy tonto lo que estoy diciendo? ¿No es verdad todo eso? Muchas veces nosotros tenemos devoción por nuestros propios sueños, por nuestras realizaciones, por las cosas que quiero hacer, quiero alcanzar, y doy todo. Soy capaz de pasar horas sin dormir, soy capaz de entregar lo mejor que tengo, porque amo alcanzar este sueño y este objetivo. ¿Aló? Muchas veces, hermanos, nos sobra muy poco tiempo o nada para estar con el Señor, porque estamos muy ocupados. Babilonia nos ha
ocupado nuestra devoción. Amamos tanto Babilonia. No queremos admitir como cristianos, pero amamos tanto a Babilonia que no tenemos tiempo para el Señor. Hermanos, si tú tienes dificultad y tienes más devoción por estas cosas que por el Señor, es porque no tienes devoción por el Señor. Es porque Dios no es tu prioridad. No hay nada más propicio que el pecador reconocer su pecado. Decir, es verdad. Yo me he ocupado de este mundo, de esta vida, de las cosas de este reino terrenal y no he tenido tiempo para las cosas del reino de Dios. A veces nos autoengañamos pensando que venir a la iglesia, esto supre, hacer algo cristiano, esto supre, hacer una donación, esto supre. Hermanos, es un autoengaño. El Señor espera de nosotros devoción. Él espera de nosotros que Él sea lo más importante en tu vida, de que Él sea tu enamorado, de que Él sea tu pasión, de que tú tengas locura para estar en la presencia de Él, de que tú hagas cualquier cosa para estar en la presencia de Dios. Estamos muy ocupados, hermanos, con esta vida, y la obra de Dios muchas veces es algo secundario. No es como, es bueno, ¿verdad? Ir a la iglesia es bueno. Sí, los niños van a crecer conociendo la palabra. Pensamos como algo secundario, no como algo prioritario. No pensamos como algo prioritario. Pero la Biblia es muy fuerte cuando dice sobre que tenemos que tener devoción, que Dios espera nuestra devoción. Y yo no estoy hablando solo como pastor pensando que la iglesia esté llena cada domingo, no. Yo quiero usar la Biblia y que ustedes entiendan que Dios les está pidiendo esto en esta mañana. Veamos algunos textos y comentemos algunos de ellos. Romanos 12, el verso 1 y 2. Leamos juntos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este ciclo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Ya pensaron en ese texto? Empieza así diciendo: les ruego, hermanos, y yo como su pastor estoy diciendo eso, les ruego, hermanos de la ICQ, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio. Nadie está diciendo que es fácil. Levantarse un día frío con lluvia y venir a la iglesia, no estoy diciendo que es fácil. Aprender a meditar en la palabra de Dios y meditar en todos los días, no estoy diciendo que es fácil. Estar en oración, no estoy diciendo que es fácil. Ayunar junto con los hermanos, yo no estoy diciendo que es fácil. Es un sacrificio para todos nosotros. Pero Dios es que te está pidiendo eso. Yo quiero que tú hagas un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Es que uno piensa que cuando uno va a hacer algo para Dios tiene que hacer sintiendo el mayor gozo. Y no, hermanos, la Biblia es muy clara. Buscar la presencia de Dios muchas veces es un sacrificio. Va a llegar a ser un gozo en tu vida, pero al principio es un sacrificio. Así cuando estamos en la casa queriendo servir a los hermanos, servir a la familia, servir a los papás, es un sacrificio limpiar la loza, es un sacrificio ayudar en la casa, en lo que tenemos que hacer, pero después nos da un gozo de ver que todo está en orden y que la familia está feliz. Nos da un gozo. Dios también está esperando que al principio es un sacrificio, también un día se va a transformar en un gozo increíble para ti, pero empieza como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Saben lo que es ese sacrificio? Vuestro culto racional. ¿Ustedes entienden lo que lee? Está hablando de no un culto místico. No sé,
ay, fue tan buena la iglesia, yo como que salí de mí, ¿no? Y solo sentí presencias de ángeles y todo. Y yo creo que esto podría pasar. Pero lo que Dios está diciendo es que es un culto pensado, consciente. Un sacrificio que tú sabes que es consciente. Y dar un culto a Dios no es solamente escuchar una predicación. No es solamente alabar cuando se está alabando acá. El culto es cultuar, es entregar devoción. Es decir, Señor, tú eres todo en mi vida, quiero conocerte más. Esto es el culto. Es que uno decida con todo su corazón hacer este sacrificio para poder llegar, hermanos, a tener nuestra mente cambiada. De que este mundo no es prioridad nuestra, que Dios es nuestra prioridad. Es que nuestra mente sea cambiada a tal punto que podamos entender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Siempre la gente dice, pero si es la voluntad de Dios, es buena, agradable y perfecta. Sí, pero no para ti, para Dios. Tienes que buscar la voluntad de Dios, que es, Él sabe que es agradable, que es perfecta, si tú lo amas, si tú quieres estar en la presencia de Dios. ¿Entiende ahora mejor lo que dice ese texto? Y os ruego, hermanos, hagan ese sacrificio por el Señor, no por mí. Ya no merezco. Realmente no soy la mejor persona para que tú pienses en agradar. Hágalo por el Señor. Porque a mí más me preocupa es verte en el cielo, darte un abrazo y decir, vencimos la carrera. Me va a traer mucha tristeza al ver que tuvimos con hermanos años en la iglesia y darnos cuenta que cuando esté allá algunos no van a estar con nosotros. 1 Corintios 6, 20 también, el Señor nos llama a esta devoción. Leamos. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tú no eres tuyo. Tus sueños no pueden ser tuyos. Tú eres de Dios. Él pagó un precio muy alto por ti. Si tú robas tu vida de Dios, tú vas a estar pecando contra el que pagó por tu vida. El Señor te compró y Él espera realmente que tu vida sea para glorificar a Dios, no glorificar sus sueños, no glorificar tus pensamientos, no glorificarte a ti, glorificar a Dios, porque Él te compró. ¿Cuántos fueron comprados por Jesús? ¿Los otros no? Yo fui comprado por Jesús, soy de Él, soy su esclavo, hago lo que el Señor quiere, quiero estar en la presencia de mi Señor. Hay un texto más también que nos enseña que Jesús desea nuestra devoción completa a Él. 2 Corintios 5, 15. Leamos. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Cuántos de nosotros estamos viviendo para nosotros? Estamos viviendo para nuestro trabajo, estamos viviendo para nuestra familia, estamos viviendo para nuestros sueños, para nuestros problemas, pero es nuestra vida, es nuestras decisiones, no las del Señor. Pero Él murió para que no vivas más para ti mismo, que vivas para Él, que todo sea para Él. Y yo nunca le estoy diciendo, hermanos, deja tu trabajo botado, deja tu familia abandonada, nunca les dije eso. Pero les digo que sobre todas estas cosas, Dios tiene que llegar a ser prioridad. Y estas otras cosas deberían ser tu responsabilidad secundaria. Porque esa es la verdad, lo que la Biblia nos enseña. Tus hijos no son tuyos, son del Señor. Él te los ha prestado. Tu matrimonio no es tuyo, es del Señor. El Señor te prestó a esta persona para estar a tu lado. Tú estás sirviendo a Dios allí. Tu trabajo no es tuyo, es del Señor.
El Señor te prestó esto para poder usar esto para bendecir tu vida, para también ser usada dentro del reino de Dios, para glorificar el nombre de Dios. Todo lo que tenemos, hermanos, es para el Señor. Y Él va a seguir bendiciendo nuestra vida para que nada nos falte. Pero para eso es necesario buscar en primer lugar el reino de Dios. ¿Qué es lo que nos enseña, hermanos? La palabra de Dios. Ella dice que en los negocios del Padre Celestial nos conviene estar. En otras palabras, priorizar. Porque fue esto lo que Jesús dijo y Él es nuestro ejemplo. Toda su vida fue para priorizar el Padre. Pero Él trabajó, Él fue hijo, Él fue discipulador, Él hizo todo. Sin embargo, su prioridad siempre fue el reino de Dios para darnos ejemplo. Lucas 2:49 dice así: entonces Él le dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Ojalá que fuéramos así el lunes, martes, miércoles, no solo los domingos. Si a veces ni los domingos estamos en los negocios del Padre, porque tengo mis propios negocios, tengo mis propios caminos, tengo mi propia vida. Esto es devoción. Buscar el reino de Dios, estar en los negocios del Padre, es priorizar a Dios. Esto es devoción. Los negocios del Padre deben ser nuestras prioridades. De que todo lo que tenga que ver con Dios para este mundo, esta es mi prioridad. Para esto vivo. Y Dios también me permitió vivir algo secundario: ser profesional, ser empresario, ser estudiante, ser esposo, ser esposa, ser hijos. Pero mi prioridad es el reino de Dios sobre todas las cosas. Las cosas de este mundo, hermanos, son nuestra responsabilidad secundarias, no lo contrario. Muchos dicen, no, Dios es mi prioridad, pero no demuestra con tu vida. Yo como tu pastor a veces no veo eso. Veo que tú priorizas todo, menos los negocios del Padre. ¿Cuáles son estas cosas? ¿Cuáles son los negocios del Padre Celestial? ¿Tú sabes? Es una tercera pregunta. ¿Tú sabes lo que son los negocios del Padre Celestial? Que cuando Jesús dijo esto, ¿tú entiendes qué son los negocios del Padre Celestial para tu vida? Yo le voy a decir. Número 1, meditar día y noche en la palabra de Dios. Eso es estar en los negocios del Padre. Por eso les animamos a leer la Biblia, no solo, hermanos, comer comida masticada. Yo escucho muchos de ustedes hablar así. No, pero yo escucho predicación mientras estoy manejando. Es comida masticada. El Padre quiere hablar directamente contigo. Por eso hay tanta confusión en la mente de muchos de nosotros. Porque tenemos, como dice la Biblia, un montón de ayos. Un montón. Pablo decía, 10,000 ayos. Es como exagero de él. Es como que tendríamos que tener 2, 3 años por día enseñándonos cosas. Y parece que hay gente que sí, que vive de un montón de años. Pero Pablo decía, pero yo soy su padre espiritual. Y yo como su padre espiritual, hermanos, como su pastor, le estoy diciendo, no es que solo escuchen mi predicación. Pero yo les he enseñado, escuchen la predicación del Padre Celestial. Su palabra, todos los días. Deja que llene tu vida, leer la palabra de Dios y aplicar la palabra de Dios en tu vida, más que estar solamente escuchando predicaciones. Después, tú vas a entender por qué tienes tanta confusión en la cabeza. Escucha un predicador que piensa diferente de ese otro predicador y cuál tiene la razón. Voy a escuchar el tercero predicador que no está de acuerdo con ninguno de los otros dos, pero piensa algo diferente. Pero esto parece más bonito, entonces este es mi preferido. Hermano, esta es confusión. La palabra de Dios no hay confusión. Tú la escuchas. Por eso hemos hecho el discipulado ya para
el 95% de la iglesia enseñándoles a meditar en la palabra de Dios. Si tú todavía haces parte de este 5% que no está, ven, aprende, disfruta lo que es meditar en la palabra de Dios, alimentarse de la palabra de Dios. Esto es mucho más que teología. Teología puede matarte, pero meditar en la palabra de Dios va a enriquecer tu vida. Escucha lo que te estoy diciendo. La iglesia primitiva no tenía estas confusiones porque no tenía internet, no tenía teología sistemática, tenía la palabra de Dios, tenía la predicación del mismo Cristo y de los apóstoles, y de esto se alimentaban, y era lo suficiente para vivir, para aplicar en su vida. ¿Cuáles son los negocios del Padre Celestial? Meditar día y noche en la palabra de Dios. Punto 2, orar sin cesar. Tenemos que orar, hermanos. El tiempo es malo. La oración es nosotros hablando con Dios. La meditación es Dios hablando con nosotros. Tenemos que mezclar las dos cosas y ser personas de oración. Si tú no oras, tú no puedes sentir la presencia de Dios. Si tú no pasas tiempo de rodillas en la presencia de Dios, ¿cómo tú vas a sentir lo que Dios tiene para ti? ¿Cómo vas a abrir tu corazón? ¿Cómo vas a dejar ser trabajado por Dios? La iglesia poderosa es una iglesia de oración. El cristiano vencedor es el cristiano que ora. No os engañéis, hermanos. Esto es devoción. Eso es estar en los negocios del Padre. ¿Te das cuenta que muchas de estas cosas no son nuestra prioridad? Lo hacemos una y otra vez. Los domingos quizás. Vamos para la tercera, que son los negocios de mi Padre. Alabar su santo nombre. A veces escuchamos tantas músicas. Músicas que afectan nuestro ser, afectan nuestro pensamiento, sexualizados, llenos de rebelión, llenos de pensamientos humanistas que nos apartan de Dios. Pero nosotros no tenemos esta vida de alabanza constante. Y es rico poder venir acá, pero es muy poco, 1 hora por semana, es muy poco. Transforma su vida en una alabanza a Dios. No solo cantando, que tu vida sea una alabanza a Dios con toda la gratitud, de que todo lo que tú realmente vives es para agradar a nuestro Dios. Esto es alabanza, una vida a los pies del Señor. Una vida en escuchar lo que Dios tiene para nosotros. ¿Qué son los negocios de mi Padre? Punto 4. Compartir el Evangelio. Y yo ya les enseñé, es diferente de hacer evangelismo, como hoy en día la iglesia contemporánea lo ve. 5 minutos, ya prediqué el Evangelio. No es eso, hermanos. Predicar compartir el Evangelio es compartir tu vida, es compartir Jesús, es compartir todo lo que Él nos enseñó y está transformando su vida. Esto no se comparte en 5 minutos. Verdadero evangelismo es discipulado, es acompañar, es paternidad, es tomar una persona y caminar junto con esta persona, testificando de todo lo que el Señor está haciendo en nuestra vida. Esto, bíblicamente hablando, es evangelismo. Es compartir el Evangelio. Punto 5. ¿Qué cosas son los negocios de mi Padre? Congregar. Pero yo puedo tener a Cristo y estar con Dios en mi hogar. Y es verdad. Y principalmente si tú estás en una cárcel, no hay ningún problema que no vengas a la iglesia. Pero hermano, si tú tienes oportunidad, pero solamente estás cansadito, es que no sé, hoy no, es que tengo una junta con los amigos, es que prioriza el reino de Dios. La iglesia local parece como una reunión, un club social que uno puede dejar de lado. Y he visto que esa es una idea que prospera en medio de todos los evangélicos. Tanto que nuestra iglesia ya fue así por lo menos conocida, una iglesia de paso, que la gente viene una vez por mes y vuelve, pero dicen que son miembros de la iglesia. Y muchas veces nosotros perdemos esta comunión. Yo también ya les enseñé eso. Comunión como iglesia es tan importante. Los roces, el servir a Dios,
los problemas que tenemos, los errores de su pastor, todo eso te está ayudando a crecer. Todo eso te está santificando, haciéndote más santo. Estar junto con los hermanos te ayuda a aprender a perdonar, a soportarnos de que nos equivocamos y que nosotros igual nos amamos como familia. ¿Tú tienes algo en tu familia que es complicadito? ¿Tienes? Yo quizás soy el de mi familia, más complicadito. Pero ellos me aman. Son capaces de estar conmigo y soportar hasta que Dios termine el trabajo en mi vida, porque es mi familia. Dios quiere que seamos familia, y congregar es importante por eso. Tú podrías hoy en día, con toda la tecnología, quedarte en tu casa y escuchar la predicación del pastor, que no es de las mejores, desde tu casa, y el restante de la semana llenarte con otras 30 predicaciones de los masters en predicación. Paul Washer, ¿quién más? Ayúdeme con los... Saúl, ¿cómo? Danilo Montero. Ese, Danilo Montero. Otro, ayúdenme. Ahí está. Los máster. Mis predicaciones no son buenas como las de ellos. Yo soy simplemente un siervo de una pequeña congregación lleno de dificultades, un hombre que está todavía en el proceso de Dios. Pero hermanos, de estar acá junto conmigo, tu santificación no depende de mí, no depende de quién soy, no depende si soy el mejor pastor que pasó en tu vida. Depende de que tú escuches lo que estoy diciendo y que tú dejes ser trabajado por la comunión de venir y ser parte de iglesia. No venir a la iglesia, ser iglesia. He hablado tanto eso para ustedes. Eso es estar en los negocios del Padre. Y el último, punto 6. ¿Cuáles son las cosas que demuestran que son los negocios del Padre para nuestra vida? Servir a Dios y a su iglesia. Todos somos llamados a servir. Es verdad que algunos de nosotros preferimos solamente sentar y recibir. Y está bien, hermanos. Yo no voy a hostigarte, no voy a obligarte, no te voy a echar de la iglesia, no voy a hacer nada. Pero Dios está contando contigo. Dios espera que salgamos de la cuna espiritual. Deja la cuna espiritual para los niños espirituales. Si Dios ha llenado tu corazón de conocimiento, Dios ha hecho grandes cosas en tu vida, úsalo esto para la gloria de Dios. Ministra a otros. Hay tanta necesidad. Recién conversaba con la Delfina. Él decía, pastor, hay tanta necesidad, pero la gente solo quiere recibir, no quieren dar. Muchas veces las personas también tienen heridas de quizás algo del pasado. Hermanos, ustedes no saben cuántas heridas tengo solo en estos 8 años que soy pastor de esta iglesia. Pero ustedes no saben cómo he crecido también. Cómo he crecido. Esto es vida. Ustedes son adultos, saben que la vida es así. Es hecho de heridas y de victorias. Y uno crece. Y todo eso colabora. Todo eso hace con que la voluntad de Dios se cumpla en nuestra vida. Yo no reclamo, por el contrario, yo le comentaba a la Delfina que nunca había crecido tanto en mansedumbre como en esta iglesia. Porque fue testado. Porque yo tengo problemas de no ser muy manso. ¿Verdad, Paula? Niños, hijos. Pero Dios me ha tratado mucho. Gracias al Señor, que las dificultades me están bajando la cabeza, que mis reacciones cada vez son menos. Ustedes son instrumentos de Dios en mi vida. Deja a Dios ser instrumento también en tu vida, de estas personas que están a tu lado, gente imperfecta, gente que te va a veces tratar mal, pero que te ama, es tu familia, es la iglesia. Necesitamos servir en la iglesia. Necesitamos que tú digas, ¿sabes qué? Yo quiero estar en los negocios de mi Padre. Me conviene estar en los negocios de mi Padre. A esto, hermanos, es que se refiere el texto de Mateo 6:33 que yo les dije al principio. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán
añadidas. Toda tu vida que tú tienes como prioridad será añadido cuando seas secundario, cuando tú estés en las cosas de tu Padre, cuando tú busques en primer lugar el reino de Dios y toda la justicia. ¿Cómo busco en primer lugar el reino de Dios y toda su justicia? Medita día y noche en la palabra, ora sin cesar, tenga una vida de alabanza, alaba el nombre de Dios con tu vida, comparte el evangelio, congrega, sirve a Dios en tu iglesia local. Eso es estar en los negocios del Padre. Esto es buscar en primer lugar el reino de Dios. ¿Se quedó duda? ¿Entendieron con perita y manzanita? Eso es buscar en primer lugar el reino de Dios. Hermanos, no se confundan. La Biblia nos promete que si buscarmos en primer lugar el reino de Dios, los negocios del Padre, Él te va a ayudar para que tus negocios en este mundo sean prósperos, que no te falte. Todas estas cosas serán añadidas, no te faltará nada. Prioriza el reino de Dios. Quien no ha entendido eso que yo le estoy diciendo, no ha entendido nada del evangelio del reino de Dios hasta ahora. Esto es el reino de Dios: sacrificio vivo, santo, agradable, culto racional, decisión de buscar en primer lugar el reino de Dios, de buscar estar en las cosas de mi Señor en primer lugar. Yo sé que me dijeron para seguir con la predicación, porque seguramente la comida está un poquito atrasada, pero yo pienso que es mucho ya lo que he hablado. Yo quisiera terminar hablando para ustedes que un día nos encontraremos con el Señor, todos nosotros, sean los que van para la eternidad como los que no van para la eternidad. Nos encontraremos delante del juez, de los jueces, y escucharemos una de estas dos frases. Estas dos frases están pensadas en lo que soy hoy, ¿ya? Una de ellas: ¿cuál quieres para ti? Yo ya escogí la mía. Mateo 25, 21. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco te has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pucha, Señor, gracias. No merezco. Quizás muchos ni siquiera lograrían hablar, solo abrazaría y diría: ay, Señor, fue tan poco, podría haber hecho más. ¿No te gustaría escuchar eso de tu Señor? Prioriza el reino de Dios. Esté en las cosas del Señor. Busca en primer lugar el reino de Dios y escucharás esto del Señor. O entonces la segunda. Yo no quise poner ninguna así como fatalista. Yo quise poner una así muy simple, dicho a uno de los discípulos de Jesús, pero que esta palabra uno quizás puede escuchar y que tiene todo que ver con esa enseñanza que le estoy enseñando ahora sobre la devoción. Marcos 14, 37 dice: vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una horita? ¿No has podido estar en mis negocios una horita? Me dejas solo. Qué bueno que Pedro, quizás esto le cayó tan profundo en su corazón. Quizás hubo una transformación tan profunda en Pedro. Este hombre fue transformado. Este hombre se dejó ser llevado por los negocios de mi Padre. Pescador se transformó en un pescador de mí. Y eso está la muerte. Un hombre que dejó todo para servir a Dios. Un hombre que cometió tantos errores, pero un día esta palabra habló a su corazón. Yo no pude estar ni una horita para leer, meditar la palabra de Dios.
No pude estar ni una horita para orar junto con el Señor. No pude tener ni una horita para compartir de todo lo que Dios hizo en mi vida con mis parientes, mis vecinos, los que me conocen. No tuve tiempo, ni una horita. No tuve ni siquiera una horita para poder servir en la iglesia, porque estaba lleno de otras ideas, de temores, y no tuve tiempo para hacer esto, ni una horita. Y hoy Dios está hablando con nosotros, hermanos. Duermes y seguro no has podido velar ni una horita. Señor, perdónanos, Señor, porque hemos tenido tanta devoción por otras cosas que no eres tú. Y yo sé que tú siempre fuiste lo mejor para nosotros. Y a veces ni siquiera he dedicado una hora para acompañarte en tu sufrimiento, en tu sentimiento por el mundo caído, por tanta necesidad. Ni una hora he podido estar contigo para ayudarte a limpiar tus lágrimas de todo lo que pasa en el mundo. Ni una hora he podido, Señor, dedicarte a orar, a conocerte más. Pero he dedicado mucho más que una hora a otras cosas que son pasajeras, que no las voy a llevar después de la muerte. Señor, que ninguno de nosotros vayamos delante de ti con manos vacías, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en nuestra debilidad. Perdónanos, Señor, por no buscar en primer lugar el reino de Dios. Perdónanos, Señor amado, por no estar en tus negocios. Pero hoy yo quiero cambiar, Señor. Quiero hacer un compromiso yo y tú, Señor. Seguramente muchos de mis hermanos hoy acá también están haciendo este nuevo pacto contigo. Yo contigo, Señor. Me conviene en los negocios de mi Padre estar. Me conviene buscar en primer lugar el reino de Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender que eso no es algo simple, que es un sacrificio y que me toca a mí dejar, Señor amado, mi cansancio, mi pereza, mis heridas, mis malas experiencias, y poder, Señor amado, decir: heme aquí, Señor, que si quieres usarme, me conviene en los negocios de mi Padre estar. Que cada uno de mis hermanos salgan de acá siendo verdaderos devotos tuyos. Que tú sientas nuestra vida devocional a cada día, de que somos personas que ya no vivo yo, pero Cristo vive en mí. Derrama sobre nosotros, enséñanos, Señor, a tener actitud cristiana de devoción a ti. Te doy muchas gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén.